no es el tema central del podcast, pero vos sabés que estaba viendo unos videos que decía qué iba a pasar si la biblioteca de Alejandría no se quemaba. Porque estuve viendo que vos corregime si es cierto, tengo entendido que era un lugar muy próspero y que todo el mundo se iba a comerciar en esa zona. Y que vos si querías entrar ahí, vamos a decirle, el pago por entrar ahí era, vos tenías que dejar los documentos que vos tenías para que ellos transcriban, o sea, copien, y ellos guardaban eso en la biblioteca de Alejandría y después te devolvían cuando vos salías. Entonces estaba viendo que tenían tanto conocimiento almacenado ahí que inclusive ya habían modelos de trenes, o sea, de vehículos a vapor. Creo que es una exageración, ¿verdad? Pero eso era 1500 años antes de que, de que se haga la primera vez el tren a vapor. Pero bueno, después con el tema tengo entendido que fue Julio César, que ahí él llegó a perder, entonces incendió todo y se quemó también la biblioteca. Es una exageración eso, o sea, decir que hasta ese nivel de conocimiento había en esa biblioteca y que si es que no se hubiera quemado, hoy íbamos a estar 1500 años adelantados a lo que estamos ahora. Bueno, en primer lugar, yo te digo, vas a quedar siempre vas a quedar boquiabierto cuando te enteres de lo que encerraban las antiguas bibliotecas. Y históricamente, la primera biblioteca como tal que se tiene conocimiento, digamos, más o menos similar a la de Alejandría en cuanto a la compilación de todas las obras sobre ciencias, conocimientos y artes conocidas en la época, data del rey asirio Asurbanipal. La famosa biblioteca del rey Asurbanipal. Y estamos hablando del siglo VI antes de Jesucristo, que lamentablemente con la caída del imperio asirio, aquella biblioteca fue destruida, sus obras saqueadas. Y si vamos a hacer caso a las tradiciones, muchas obras que fueron encontradas aquí, allá y acullá, que pertenecen a la tradición antigua, fueron justamente extraídas o robadas de la biblioteca de Asurbanipal. Y son obras generalmente abundantes en magia, pero lo que antiguamente llamaban magia, hoy le llamamos ciencia. Claro. ¿Entendés? Es decir, obras de conocimientos muy avanzados y como te digo, uno queda boquiabierto. Lo que pasa es que nosotros estamos encandilados con lo nuevo, con todo lo nuevo. Y olvidamos el pasado, olvidamos echar un vistazo a lo que la humanidad ya tiene desde hace miles de años. Nada nuevo hay bajo el sol, dice el dicho. Y resulta que cuando hoy te encontrás con una idea muy ingeniosa, con una deducción genial o con un descubrimiento, pero de la gran flauta, resulta que esa misma idea ya está expuesta en los fragmentos de Parménides o de Heráclito o de Empédocles. Como esta idea ya, sí, ya la conocían 1500 años antes de Jesucristo. Eso, hemos olvidado nomás esa memoria nuestra. O sea que la biblioteca de Alejandría no es el único caso, ¿no? Ya tenemos incluso bibliotecas mucho más antiguas, como la que te digo, la biblioteca de Asurbanipal. Y en el caso concreto de Alejandría, hay que tener en cuenta que fue la capital de Egipto ya durante la época tolemaica, es decir, durante la época de la influencia griega en Egipto. Y probablemente ellos llevaron ese gusto, ese cultivo por el conocimiento y por la ciencia que forma parte del proceso de helenización que había iniciado Alejandro Magno. Y hablando de nada nuevo bajo el sol, fíjate que en los tiempos contemporáneos aparece un término en alemán que es Kulturkampf. La Kulturkampf o la guerra cultural, término acuñado por el famoso canciller
Otto von Bismarck de Prusia, que consiste no en una guerra político-militar nada más, sino vencer al enemigo imponiendo nuestra cultura sobre la suya o empujando su cultura con la nuestra. ¿Sí? Combatir una cultura ajena con la nuestra. Ese es el Kulturkampf. Y la mayoría dice, bueno, esa es maquinación, idea del genial Bismarck. No, Alejandro Magno en el 330 antes de Cristo ya aplicó eso. Y nosotros le llamamos helenización, el proceso del helenismo, de donde Alejandro conquistaba, dejaba no solamente el idioma griego, sino también toda esa cultura griega con su bagaje filosófico, científico, artístico. Y bueno, y dentro de ese proceso de helenización es que aparece la famosa biblioteca en Alejandría. Al contenido nunca lo sabremos. Hay quien dice que incluso ahí se encontraban hasta los planos de las grandes pirámides de Keops, Kefren y Miserinos, que sigue siendo hasta hoy un misterio el cómo se construyó. Algunos dicen que, bueno, hasta los planos se encontraban en esa biblioteca. Hay que tener en cuenta también que es fácil construir mitos sobre ciertas temáticas. Tampoco podemos decir que en la biblioteca de Alejandría estaban ocultos todos los secretos del universo. No, en su momento fue la biblioteca más importante del mundo, que acopiaba conocimientos de toda la cuenca del Mediterráneo, conocimiento escrito en papiro, en pergaminos, y que lamentablemente sucumbió con el advenimiento del islamismo. Allá por el siglo VI, el conquistador musulmán Omar, cuando tomó la ciudad de Alejandría, pronunció aquella famosa y triste frase. Cuando se enfrentó a la biblioteca de Alejandría, dijo, si todo lo que estos libros contienen ya están en el Corán, entonces no sirven para nada. Y si lo que estos libros contienen no están en el Corán, entonces tampoco sirve. Y le prendió fuego. Y ahí le robó su memoria a la historia antigua. Ahí perdimos, no quiero decir todo, pero sí, hemos perdido muchísimo del bagaje cultural, de la memoria del mundo antiguo. Yo tenía, profe, entendido, corregime si me equivoco, que se quemó primero una parte con lo que te conté del César, Julio César, y que, pero que, eso, que no fue tanto, pero después se quemó todo con lo que vos me estás contando. Sí, Sí, así fue, ¿verdad? así fue. Qué pena, o sea, bueno, Porque yo quiero... quiero aclarar nomás una cosa también, porque esa biblioteca no solamente había soportado ese incendio preliminar en la época de César, con la primera invasión romana a Egipto, en la época de Cleopatra, sino que incluso sobrevivió a los primeros cristianos de Alejandría, porque también tenemos que admitir, ¿no es cierto?, en honor a la historia y a la verdad, que también hubo cristianos fanáticos. Y ahí tenemos en Alejandría el caso del asesinato de Hipatia, esta mujer tan fenomenal, esta mujer tan genial, que fue muerta a manos de cristianos fanáticos, ¿no? Porque ella era pagana. Pero con decirte, ni siquiera esos cristianos se atrevieron a destruir la biblioteca. Hasta esos fanáticos reconocían, no podemos hacer esto, aquí está el conocimiento del mundo. Pero lamentablemente, 3 siglos después aparece Omar y él no pondera, él incendia hasta el último pergamino.